Santiago capítulo 3, en el versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, no nos hagamos arrogantes, queriéndonos poner como ejemplo para exhortar a otros, sabiendo que nuestras vidas no están bien delante de Dios, porque con esto acarrearemos mayor condenación para nosotros mismos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Lo que el apóstol Santiago está refiriendo a la iglesia es que cada ser humano en su vida comete errores. Y una de las cosas en las cuales más incurre como defectos en nuestra naturaleza pecadora es nuestra lengua. Cómo hablamos, de quién hablamos, qué palabras son las que proferimos y de qué manera lo decimos. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz no solo de refrenar su lengua, de dominar su lengua, sino todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. El apóstol Santiago está haciendo referencia a la fuerza increíble que tienen estas bestias de carga. Sin embargo, hay una forma de dominarlas y es por un freno. Y el que monta a esa bestia la dirige por donde él quiere. Ciertamente Dios desde un principio le dio al hombre la autoridad, el poder, la potestad de tener dominio sobre los animales, que estos se rebelaron en contra del ser humano a causa del pecado, porque el pecado te desvaloriza, te desvalora, te minimiza. Pero aún así el hombre ha encontrado maneras de cómo dominar al reino animal. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Quienes no han visto en la costa, atracado, ¿verdad?, en el malecón, un barco enorme, gigantescos navíos que son guiados por un pequeño timón, y el hombre los gobierna y los dirige y los lleva por donde él quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas.
se gloría y se da la libertad de soltarse y de decir una cosa y otra. He aquí, ¿verdad? Dice la palabra, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cada palabra que nosotros expresamos, antes de decirla, tenemos que pensar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y a quién se la vamos a decir o declarar. Somos imperfectos y cuando venimos a ver, ya dijimos algo que ha ofendido a Dios. Y recuerden que cada palabra pronunciada es escrita en un libro, en la cual en aquel día será sacada a la luz. ¿Cómo nosotros podemos realmente librarnos de este miembro que constantemente se jacta y profiere palabras? ¿Será que nos la tengamos que cortar? Literalmente cortarnos la lengua. Y así no pronunciar palabras que más tarde tengamos que dar cuenta de lo que hemos dicho. No se trata necesariamente de que nos cercenemos la lengua, pero que sí el Espíritu Santo nos domine. Así como el hombre domina a las bestias y a los grandes navíos, así que el Espíritu Santo gobierne nuestra lengua, antes de pronunciar, antes de decir, antes de declarar. Pensemos, analicemos y mejor callemos. Porque una vez dicho, ya no hay vuelta de hoja, ya fue declarado, ya fue expresado. Yo hago referencia, hermanos, constantemente cuál es el comportamiento que tú tienes, no aquí no, cotidianamente en tu casa. ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo te diriges a tus hijos? ¿De qué manera les hablas? ¿Has ofendido? ¿Has lastimado? Hay que pedir perdón. Es necesario pedir perdón, humillarnos, doblar rodillas y decirle: Señor, ¿cómo me cuesta trabajo frenar este miembro en mi cuerpo? ¿Cómo le contestas a tu madre? ¿Cómo le pides las cosas? ¿Cómo te diriges a ella? ¿La consideras una criada dentro de tu casa? ¿Es la obligación de ella hacerte todo? ¿No Dios nos dio dos manitas, dos pies, nuestras extremidades? ¿Cómo pides las cosas?
Porque toda naturaleza de bestias, versículo 7, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí está lo que acabamos de decir, hermanos. Vemos cómo el ser humano puede amaestrar a las bestias del mar. Y vemos tremendos pescadotes que se conocen como orcas o ballenas asesinas, dando espectáculos en un circo, en una alberca gigantesca. Pero en el ámbito de la naturaleza, en donde esos animales son libres, en los océanos, esos animales son carnívoros. Pero el hombre los domina. ¿Cómo es posible que el hombre domina grandes bestias, gigantes, y no podemos dominar nuestra lengua? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entender de la palabra? Porque dice la Escritura, vosotros sed prestos para oír y tardos para hablar. Muchas veces somos viscerales. Viscerales que desde aquí emerge nuestro temperamento. Es que yo soy muy agresivo y cuando me pongo agresivo me convierto en Hulk. Monstruo verde. A veces sí, hasta verde se pone uno, hermanos. Pero es porque hay allí la ausencia del Espíritu Santo, que no le hemos dado a Él el permiso de que gobierne nuestras vidas. Somos como Hugo Chávez. Inmediatamente, ¿verdad?, el dedo señalando. Es que tú, el otro, y es que... Pero ningún hombre puede domar la lengua. Dice aquí que ninguno, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hay serpientes con ciertos calibres de toxicidad en su veneno. Unos más venenosos que otros. Las cobras del desierto de Arabia, las coralillo. Y no conozco mucho de serpientes, pero dicen que hay venenos que en cuestión de minutos te matan. Y parece que el ser humano, no lejos de hacerse una lengua de serpiente, porque he visto gente que se han mutilado la lengua y se han hecho transformaciones físicas en la que quieren aparentar ser reptiles, o quieren adoptar esa posición de ser como reptilianos,
Pero en nosotros, hermanos, no hay necesidad de que nos hagamos una cirugía para parecer como lagartos. Simplemente la lengua, ¿cómo sale la lengua de la serpiente? Así. Y se mete, ¿verdad? Y aparece y se mete. Para después abrir las fauces y encajar e inyectar el veneno mortal. Dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es semejante a un mal que no puede ser refrenado, o sea, restringido, equilibrado, domado, y que cada vez que avienta su veneno, este es en extremo mortal. No estoy hablando de la gente allá afuera, hermanos, que no conoce a Dios, porque la gente de por sí allá afuera, incluso hasta entre su propia familia, se insultan y hasta se recuerdan a su mamá. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por ahí unas señoras, ¿verdad?, que en la calle se hablan y se insultan y se dicen y como si nada, o sea, ese es su estilo de vida, esa es su forma de actuar. Pero bueno, hagamos a un lado este asunto y asumamos nuestro papel como cristianos. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿De quién hablamos? Fíjate que fulanita, ya te diste cuenta. Muchas veces parece así como que no pasa nada. Todo está en orden. El hecho de que hablemos muchas veces de algún hermano o hermana, ya estamos aventando nuestro veneno, estamos encajando, estamos inyectando el veneno. Y estamos haciendo tanto daño. Miren, ha habido gente que ha venido muchas veces para husmear en esta iglesia cómo se canta, si nos paramos o no nos paramos, cómo predicamos, cómo nos comportamos, cómo ministramos, cómo aconsejamos. Y después empiezan a sembrar, a inyectar el veneno en cada uno. Y no conforme con eso, hermanitos, el pastor no es un hombre de Dios. Porque yo una vez lo consulté y le hice unos cuestionamientos y como no me respondió conforme a lo que yo quería escuchar, entonces no es un hombre de Dios. No me dio la respuesta que yo anticipadamente quería que me diera, solapando el pecado. Y entonces empieza a decir, no lo escuche. Mira, yo me estoy congregando en otra iglesia en donde aquí verdaderamente sí se siente el Espíritu Santo. Aquí sí hay avivamiento, aquí sí vas a brincar, aquí sí vas a saltar, aquí sí hasta te van a tumbar y vas a dar ya 3, 4 metros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te tumba. Y empiezan a sembrar la maldad.
y envenenan y empiezan. ¿Qué ocurre cuando el veneno es inyectado en la carne? La carne se empieza a podrir, se empieza a corromper y empiezan a corromper a toda la iglesia. ¿Qué cosa es lo que necesita la carne que se está pudriendo por el veneno para poder contrarrestar y de alguna manera llega el momento en que le tengan que amputar ese miembro? Tiene que aplicarse el antídoto. Y el antídoto es la palabra. El antídoto es este mensaje, esta palabra que contrarresta, hermanos, toda influencia maligna, todo poder del diablo, para que la iglesia no se contamine y más tarde sea una iglesia muerta espiritualmente, de tal manera, hermanos, que podamos ser restaurados, que podamos ser vivificados, no poniendo atención a lo que dicen los demás. Jesús dijo: no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano, más bien date cuenta de la tremenda viga que hay en tu propio ojo. Más bien yo les he pedido siempre, oren por nosotros, pidan por nuestras vidas, que el Señor siempre nos mantenga en una estabilidad espiritual sólida, firme, estable, de tal manera que no importa que, hermanos, seamos 20, 30 personas, pero con calidad espiritual, firmes en el camino. Que así venga alguien a querer meter cizaña y sembrarla dentro de la iglesia reconozca cuál es el trigo, quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Y reprender toda obra del diablo para que tu vida pueda crecer, fortalecerse espiritualmente. Gloria a Dios. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Fíjense bien, con este miembro tan pequeño glorificamos a Dios, pero también con este mismo miembro maldecimos a las personas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Y de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ocurrir dentro de la iglesia. No debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Dice el Señor: por sus frutos el árbol se da a conocer. Y de la abundancia de nuestro corazón habla constantemente nuestra boca. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos nosotros mostrar dos actitudes. Tenemos que ser árboles que constantemente están dando frutos de bendición. Frutos, hermanos, que se reflejan en nuestra vida cotidiana. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia mansedumbre. Una persona con sabiduría de Dios siempre antes de hablar, primero va a escuchar. Y si no es prudente hablar, no debe hablar, más debe callar. Antes de decir algo, pensar cómo lo vas a decir y a quién se lo vas a decir. No sea que lo tome a mal y se ofenda. Y después tengamos que enmendar ese error. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No debe haber, hermanos, malos entendidos entre nosotros. Miren, en el centro de trabajo, en donde yo constantemente tengo que estar lidiando con jóvenes, muchas veces llegan porque hubo conflicto entre ellos y consultamos qué es lo que pasó. Dicen, es que fulanito de tal me dijo que él había dicho. ¿Y por qué no fuiste directamente con aquel y platicaste con él y dialogaste e investigaste para ver si era cierto? No que te dejas influenciar por lo que dicen los demás y vas y tomas venganza sin saber si es verdad o no. En la iglesia, hermanos, muchas veces hay malos entendidos. Cosas que se malinterpretan y que provocan distanciamiento, celos amargos, muerte espiritual, de tal manera que a Dios no le agrada. No podemos vivir así, porque eso también muchas veces te afecta a ti mismo como persona. Y tú mismo te estás aguijonando. La amargura también es un veneno que afecta a tu organismo. Y al rato vas a padecer del corazón, de los riñones, del hígado, porque constantemente tu cuerpo está produciendo un líquido maligno que se conoce como bilis. Cuando la bilis se riega, envenena los órganos del cuerpo. ¿Y qué ocurre? Vas al hospital, operación. Y muchas veces te pueden salvar la vida, pero en otras ocasiones no. La palabra del Señor dice, hermanos, que no guardemos rencor ni resentimiento, porque el rencor y el resentimiento producen raíces de amargura. Ustedes han visto cómo a los árboles los cortan en el tronco, pero poder desarraigarlos es algo muy difícil, porque las raíces están muy profundas. Lo mismo ocurre en la vida de una persona. Cuando esas raíces se han profundizado, es muy difícil arrancarlo. Y ahí permanece esa amargura que te está matando. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. No es una sabiduría de Dios, es una sabiduría maligna. Y dice aquí el apóstol que es terrenal, es con instintos animales y por consiguiente tiene poder diabólico, que poco a poco va debilitando tu vida espiritual, la va minimizando al grado de que llega un momento que ya
no tienes comunión con Dios. Cuando oras, ya no sientes esa relación con Dios, no hay esa conexión espiritual. Te cuesta mucho trabajo orar. ¿Por qué? Porque tu vida está totalmente por los suelos a causa de tu amargura. No puedes tú orar a Dios y pedir perdón de Él cuando tú no puedes perdonar a tu semejante. ¿Cómo imploras perdón de Dios? No parece que cuando oras, el Espíritu Santo te dice, ¿cómo tú pides perdón? ¿Cómo pides misericordia? Y tú no eres misericordioso con tus hermanos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Ahora, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, en pocas palabras, ahí está el poder del diablo. Ahí está la legión de demonios. Ahí está interviniendo el enemigo y te tiene enclaustrado, te tiene cautivo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pues después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es totalmente transparente. No puede manifestar máscaras. Hermanos, entendamos esto y ya estamos por concluir. No nos pongamos máscaras aquí en la iglesia. No salgas de aquí y te quites tu mascarita y allá afuera manifiestes ser otra persona. Sé tal y cual. Si tu vida no está bien, si no tienes una relación íntima con Dios, este es el momento en el que tú le puedas decir, Señor, delante de ti estoy totalmente desnudo. No puedo ocultar nada delante de ti. Mira mi condición, límpiame, purifícame, santifícame, lávame en tu sangre. Porque para eso fue derramada la sangre de Cristo. Para constantemente estarnos limpiando. Si entendemos eso, ¿verdad? No nada más en el momento que tú creíste en el Evangelio, ya desde ahí constantemente cometes errores, ofendes a Dios, ofendemos a Dios y constantemente tenemos que estar de rodillas pidiéndole su misericordia, su perdón, su clemencia, su benevolencia. Pero ¿cómo puede Dios perdonarte y tú no puedes perdonar a tu hermano o a tu hermana? Y no estoy hablando nada más en el ámbito espiritual, de hablar de aquí como hermanos, sino tu hermana es tu esposa, tu hermano es tu esposo, tu hermano es tus hijos, tu hermano es tu padre, tu hermano es tu madre, tu hermano es tu compañero en el trabajo. ¿Cómo podemos nosotros pedir misericordia de Dios cuando nosotros no podemos perdonar? Y mucha gente dice, que Dios te perdone, pero yo no. Que Dios tenga misericordia de ti. Pero ¿quién eres tú para decir que Dios tenga misericordia? ¿No también tuvo misericordia de ti? Y ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia de ti. Porque si no tuviera Dios misericordia de ti, entonces no estarías aquí. Estamos aquí por la misericordia, por la simple misericordia, gloriosa, bondadosa, piadosa de Dios. Tu corazón late por la misericordia de Dios. Que si en este instante Dios quiere, puede hacer que tu corazón deje de latir y caes fulminado por un infarto. O podemos caer fulminados por un infarto, hermanos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. O sea, ¿cómo puede haber paz si no hay perdón?
¿Cómo puede haber paz sin remordimientos? El remordimiento de conciencia es algo que te acusa constantemente y tú no puedes vivir en paz y en la justicia de Dios si constantemente hay algo allí que no te deja ser feliz, que no te permite tener libertad. La libertad, hermanos, es tener pleno conocimiento de que ya no somos esclavos de ninguna clase de pecado, aunque cometamos errores. Pero tenemos a Cristo Jesús, que de rodillas Él nos perdona, implorando su sangre preciosa en nuestras vidas, pero también yendo a los que hemos ofendido y decirle: perdóname, porque te he ofendido, porque te he lastimado, porque he hecho cosas que a Dios no le agradan. Amén. Inclina tu rostro. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque constantemente aprendemos más y más. Constantemente reconocemos que somos imperfectos. Solo tú eres perfecto, Señor. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay bendición, solo en ti hay restauración, Dios mío. Y aquí está tu pueblo, Dios eterno, que ha entendido este mensaje. Yo he entendido este mensaje, Señor. Y cada vez que yo hablaba, tu palabra hablaba a mi vida también, haciéndome entender que primero tengo que aplicarlo en mi vida para también, Dios mío, poder exhortar a mis hermanos. Esta palabra nos confronta, esta palabra nos disciplina constantemente, nos hace entender en qué nos hemos equivocado, que no podemos nosotros glorificar tu nombre aquí y saliendo a la calle insultar a las personas, hablarle de una manera déspota a nuestra esposa, a nuestros hijos, a tu esposo. No puedes tú manifestar ser una fuente que por ella salga agua dulce y también agua amarga. Esto no puede ser así. Tú quieres que verdaderamente seamos fuentes de agua dulce, de bendición, para satisfacer, Dios mío, la necesidad de las personas que están pasando por situaciones difíciles, precarias, que con nuestro ejemplo y, Dios mío, con la unción de tu Espíritu Santo podamos ministrar a aquellos que andan perdidos, aquellos que no tienen salvación, aquellos que no tienen esperanza. Oh bendito Dios, gracias, Dios mío, en esta hora, y bendito sea tu nombre para siempre. Amén y amén. Aleluya.